Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 866, capítulo 297. Lo que no se puede olvidar es el camino. Inframundo. Ciudad inmortal de Guangchuan. El río Guangchuan retumba debajo de la ciudad y fluye incesantemente. Los huesos de color verde y negro crecen lentamente desde el lecho del río Guangchuan, ascendiendo a lo largo de innumerables épocas y finalmente emergiendo sobre el agua, formando numerosas agujas. La ciudad inmortal Guangchuan está construida sobre los cimientos de estas agujas de hueso, construidas sobre el río del olvido. La mansión del señor de la ciudad de Guangchuan se encuentra sobre la aguja de hueso más alta. Se siente erguido en el trono de su señor y coloca el trozo de jade que tiene en la mano sobre la mesa. La hoja de jade contiene un informe de la vanguardia, mencionando que todo el ejército se está preparando para el asedio aplicando puntualmente capas de ungüento repelente de sonidos mortales. Ha pasado casi un siglo rápidamente, y en un abrir y cerrar de ojos, es el momento final. La mirada del señor de Guangchuan está ligeramente desenfocada. Inconscientemente, se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, con vista a la ciudad inmortal de Guangchuan. Este es el punto más alto de la ciudad inmortal Guangchuan. El viento inferior rozó los huesos, llevando el aroma del óxido y las almas, y también agitó el pelo largo y pálido del señor de Guangchuan. Estaba vestido con una túnica negra, alto y delgado, con las manos entrelazadas a la espalda, contemplando la ciudad inmortal antes de mirar a lo lejos. Su rostro estaba algo demacrado, con arrugas que se extendían desde las comisuras de los ojos y los pómulos. Sus ojos eran profundamente profundos, como la entrada a un abismo oscuro. Al observarlo más de cerca, parecía que innumerables rostros diminutos y distorsionados gemían, reían y se apagaban silenciosamente dentro de sus pupilas. Además, aparecieron y desaparecieron innumerables escenas que representaban episodios de separación, amor, odio y enemistad. Sus labios eran delgados y fríos, como tallados por un cuchillo. Dos profundos pliegues nasolabiales grabados desde los lados de su nariz hacia abajo, cortando las tensas comisuras de su boca como pesados grilletes que sellan innumerables palabras no dichas. La falta de voluntad de años pasados, el pesado peso de la soledad, el cansancio de buscar el camino, todas las emociones transformadas en estos pocos surcos, grabados en su rostro, albergando una voluntad más antigua y obstinada que la muerte. El señor de Guangchuan tenía una comprensión muy clara de la situación. Esta vez, he lanzado la ceremonia de sacrificio de transformación del fantasma celestial para refinar el cráneo del fantasma celestial. Mis adversarios y vecinos fuertes debieron darse cuenta después de este periodo. Incluso si no saben qué talento innato existe en la calavera fantasma celestial, solo a partir de mis grandes acciones, pueden deducir su valor para mí. Por lo tanto, seguramente interferirán, intentando frustrar mi camino hacia la iluminación. Tal como él pensaba esto, un subordinado entregó información urgente. Señor, hay agitación en la frontera de transformación ósea. Ha estallado un conflicto entre la secta Hongo y el Marqués Cadáver, en el que ambas partes han asignado fuerzas en su totalidad. La situación se deteriora demasiado rápido y exige una mediación inmediata. Si no se abordan a tiempo, estas dos grandes fuerzas podrían enfrentarse a graves conflictos. El subordinado miró al señor de Guangchuan con ojos reverentes y expectantes. Sin embargo, el señor de Guangchuan continuó mirando por la ventana, reflexionando en silencio. Entonces, ustedes dos son los primeros en causarme problemas. El señor de la secta de los hongos y el marqués Cadáver han estado en desacuerdo normalmente, recurriendo a la fricción. La frontera de transformación ósea, donde residen estas dos fuerzas, es uno de los territorios bajo la jurisdicción del señor de Guangchuan. Por ello, a menudo mediaba personalmente en las disputas entre ambos. Quien fuera más débil, el señor de Guangchuan lo ayudaría en secreto. Gracias a su estrategia de equilibrio, se mantuvo un equilibrio frágil en la frontera de transformación ósea, ausente de cualquier poder regional dominante. Actualmente, al presenciar al señor de Guangchuan preocupado por refinar el cráneo fantasma celestial y sin tiempo libre, reunieron tácitamente personal,
dispusieron sus formaciones y tenían la intención de erradicarse unos a otros para dominar la región. Aunque el señor de Guangchuan vio a través de sus intrigas, tuvo que felicitarlos por aprovechar esta rara oportunidad. El señor de Guangchuan, en este caso, de hecho, no pudo mediar personalmente. Esta también es una sonda adecuada. Una vez que esté seguro de que no me dirigiré a la frontera, los planes de seguimiento de estas personas se desarrollarán uno tras otro. El señor de Guangchuan ya predijo los cambios posteriores en la situación. Mundo mortal. Libro blanco Ciudad inmortal. El avatar del señor de la ciudad llevó a Nin Suo y Chi al tesoro de la ciudad. Esta es la bandera de batalla de Bone Blade. El avatar del City Lord presentó por primera vez una bandera militar. El asta de la bandera no era ni de madera ni de hierro, sino que estaba ensamblada firmemente a partir de numerosas juntas pequeñas y pálidas. La parte superior no terminaba con una punta de lanza, sino con un grupo de fuego yin, sus llamas eran de un verde espantoso. La bandera en sí era tan delgada que era casi transparente, como si estuviera hecha con la piel desprendida de víctimas muertas injustas, fría y resbaladiza. La bandera estaba en blanco, sin ninguna representación, hasta que Inchi la perfeccionó, tras lo cual se manifestarían los personajes Injiao. Este es el gran sable de la luna creciente y la lanza que divide el cielo. El avatar del señor de la ciudad continuó. El gran sable de la luna creciente era tan delgado como el ala de una cigarra, su hoja no era lisa ni impecable, sino que estaba cubierta de patrones intrincados y densos que se asemejaban al hielo agrietado. En lo profundo de las fisuras, una tenue luz de luna azul fluía parpadeando. La punta de la lanza partidaria del cielo fue elaborada a partir de capas de papel talismán fuertemente enrolladas, comprimidas y unidas. La punta era afilada, mientras que la sección media parecía a punto de desintegrarse y poseía una textura esponjosa. Mientras Ninsuo blandía la lanza, resonó un sonido parecido al de romper un libro. Estos son caballos de papel de sangre negra. Cada caballo de papel era alto y esquelético. Sus marcos estaban construidos con papel rígido negro enrollado, mientras que su carne era papel talismán blanco grisáceo semitransparente, tan delgado que uno podía ver débilmente el miserable fuego fantasma verde del tamaño de un corazón y ardiendo ferozmente dentro de la cavidad torácica como el núcleo impulsor. Los ojos de los caballos tenían dos manchas fijas de tinta profunda, vacías y sin vida. Finalmente llegaron a lo más profundo del tesoro, donde delicadamente se encontraba un campamento militar de papel en miniatura, no más grande que una palma. La introducción del señor de la ciudad fue relativamente breve. Este es un campamento ritual, que permite excusar al ejército de cultivo de los dolores y molestias de establecer un campamento en la naturaleza. Simplemente usándolo, se puede montar instantáneamente un camping en terreno llano. Capítulo 867. Capítulo 297. Lo que no se puede olvidar es el camino-2. La clave es que este campamento militar también cuenta con un altar, que puede usarse para ofrecer sacrificios a diversos fantasmas y dioses, y orar. Por supuesto, estamos a la defensiva, no necesitamos un campamento militar de sacrificios así. Sin embargo, los ojos de Ninsuo revelaron un destello brillante. El avatar del señor de la ciudad extendió un brazo, trazando un semicírculo con su dedo, y suspiró. Como puedes ver, aquí todo es equipo militar. En el pasado, nuestra ciudad intentó muchas veces establecer un ejército de cultivo. Estas herramientas militares fueron preparadas específicamente para esa construcción del ejército. Es inesperado que al final se utilicen de esta manera. El avatar del señor de la ciudad miró a Ninsuo y Inchi. Ella espera enormemente que este nuevo ejército pueda ser de utilidad para White Paper Immortal City. Pero actualmente, el ejército Injiao ya está completamente infiltrado por la secta Myriad Images. Afortunadamente, el resultado no es tan malo. Dado que Ninsuo es hijo de Men Yojin, quien aún no se ha unido a la secta Myriad Images, esta relación definitivamente se puede aprovechar. Por otro lado, In-Chi es un clan fantasma nativo, que apoya bastante el gobierno de White Paper Immortal City. Ninsuo comentó, honestamente hablando, nunca pensé que la construcción del ejército sería tan rápida esta vez. Ahora ha llegado a la etapa de equipamiento militar. Y con el patrocinio tuyo, señor de la ciudad, se ha establecido el ejército Injiao. Avatar de City Lord, no, este no es un patrocinio gratuito, hay que tenerlo en cuenta.
Si es posible, se considera un préstamo. En el futuro, nuestro libro blanco Ciudad Inmortal también establecerá un nuevo ejército. Inchi dijo apresuradamente. Prestárnoslo también es de gran ayuda, estoy profundamente agradecido. Ninsuo levantó una ceja. Para que White Paper Immortal City establezca un nuevo ejército, podría resultar difícil. El Avatar Paperman resopló fríamente. Si estuviera únicamente bajo el control de White Paper Immortal City, hace mucho tiempo se habría establecido un nuevo ejército. Desafortunadamente, el pantano negro de la marea Jin se encuentra entre dos naciones y sirve como zona de amortiguación. Nadie desea ver ningún poder militar aquí. Hablando de esto, el Avatar Paperman suspiró con nostalgia. Aunque el pantano negro de la marea Jin es vasto y escasamente poblado y el entorno es bastante único, no es una región extraterritorial. Siempre hay varias fuerzas que protegen, suprimen, excluyen y causan todo tipo de enredos y obstrucciones. Intentar lograr un objetivo importante es extremadamente difícil. Inchi permaneció en silencio, sin saber cuál era la mejor manera de responder. Ninsuo luego consoló, Señor de la ciudad, este es el estado del mundo. No es solo el caso de White Paper Immortal City, ¿verdad? Reflexionando, incluso un reino cultivador, como el país de Lianzhou, debe elaborar estrategias durante largos periodos, procediendo con cautela para las grandes empresas y resistiendo los obstáculos de los países vecinos. No importa el tamaño de la fuerza, no importa dónde esté, mientras existan cultivadores, habrá una competencia feroz, ¿no es así? Inframundo. El señor de Guangchuan también se lamentó en privado, incluso como señor de una región, querer lograr algo importante es extremadamente difícil. Desde el enfrentamiento entre la secta Hongo y el Marqués Cadáver, el señor de Guangchuan recibió varias malas noticias, reportadas una tras otra, a la espera de su decisión después de abstenerse de intervenir. Una entidad poderosa llamada Sanyan vagó por varios lugares del inframundo, desafiando al más fuerte donde quiera que iba. Casi se sintió atraído por el inframundo de Guangchuan. Respecto a este asunto, el señor de Guangchuan había prestado atención hace mucho tiempo e inmediatamente envió personal para sabotear el complot enemigo, lo que provocó que Sanyan finalmente eligiera otra dirección. En Death Evil Cave, un cocodrilo de polvo de nivel espiritual transformante atravesó el sello y escapó de Crocodile Cave, causando estragos y masacrando ciudades y pueblos. Después del incidente, Guangchuan Underworld reaccionó rápidamente, desplegando rápidamente figuras fuertes, pero todos regresaron derrotados. Algunos incluso se encontraron con bandidos y ladrones a mitad de camino, sufriendo grandes pérdidas, y los esfuerzos se abandonaron a mitad de camino. El señor de Guangchuan reflexionó durante mucho tiempo antes de ordenar finalmente el despliegue del ejército fronterizo. El ejército fronterizo eliminó con éxito al cocodrilo del polvo, pero también sufrió pérdidas considerables, descansando localmente. Esto indicó una reducción significativa de las fuerzas de defensa fronteriza del inframundo de Guangchuan, exponiendo vulnerabilidades a las fuerzas circundantes. Informe urgente. Un asociado llegó con urgencia, pero a diferencia de antes, tenía un toque de alegría en su rostro. ¿Qué pasa? El señor de Guangchuan tenía cierta curiosidad. Reporting Lord, un cultivador que mencionaste ha aparecido en la entrada de Whitetail Dam. El asociado informó rápidamente. La expresión del señor de Guangchuan parpadeó. Es ella. Ella fue una vez la esposa del señor, alguien a quien él amaba genuinamente y con quien había prometido compartir la vida. Sin embargo, con el fin de adquirir técnicas de cultivo posteriores, dejó de lado a su esposa y eligió a la hija del exmonarca. Después de tomar el poder, el señor de Guangchuan triplicó su territorio del inframundo, buscó a su esposa y quiso traerla de regreso como reina. Su esposa llevaba mucho tiempo desconsolada, vio a través de su relación y se negó resueltamente. Se escondió en Whitetail Dam y rara vez se aventuraba a salir. El señor de Guangchuan estacionó personal en la entrada de Whitetail Dam durante todo el año, precisamente para recibir la primera noticia de que su esposa aparecía allí. Cada vez que se apresuraba a reunirse con ella, incluso si era recibido con frialdad y rechazo, lo aceptaba con gusto. Con el tiempo, incluso el hielo mostró signos de descongelación. La actitud de su esposa se fue suavizando cada vez más y una vez le preguntó, ¿me abandonarías de nuevo? Yo gobierno una prefectura, me presento como monarca, ¿qué más podría impulsarme a abandonarte? En ese momento,
el señor de Guangchuan miró a su esposa con confianza y profundidad. Vuelve, regresa a mi lado. Su esposa dudó por un momento, finalmente sacudió la cabeza y desapareció en Whitetail Dam. Los recuerdos del pasado emergieron en el corazón del señor de Guangchuan y luego fueron aplastados por su mirada feroz y siniestra. Seguramente alguien está orquestando en secreto, lo que hace que mi esposa aparezca en la entrada ahora. Es un medio tan cruel que tiene como objetivo perturbar mi estado mental. El señor de Guangchuan estaba seguro de que, si se abstenía de reunirse con su esposa esta vez, ella se sentiría profundamente decepcionada y comprendería plenamente el verdadero carácter del señor. No solo se desperdiciarían décadas de esfuerzo, sino que también podría no conducir nunca a más posibilidades. El señor de Guangchuan apretó los dientes y su rostro se contorsionó con una ferocidad inusual. Sus puños se apretaron con fuerza y sus venas se abultaron prominentemente. Quería desesperadamente gritar en voz alta, levantar los brazos y aullar al cielo, pero al final no lo hizo. Aflojó los puños, se volvió frío e indiferente una vez más, miró al periodista y se limitó a decir en tono apagado, despedir. Mundo mortal. Libro blanco Ciudad inmortal. Todos pueden irse ahora. Ninsu agitó la mano. Como usted ordene, señor. Peanut Ghost General y otros respondieron al unísono, luego se retiraron respetuosamente unos pasos antes de darse la vuelta para salir de la sala de recepción. Solo Ninsu y Wen Ruanyu permanecieron en la sala de recepción. Wen Ruanyu declaró, he verificado a estos generales fantasmas, e incluso el cuerpo original del señor de la ciudad los revisó personalmente, examinándolos minuciosamente. Son confiables. Anteriormente, Guangchuan Underworld había estado enviando combatientes del núcleo dorado en secreto a White Cape Amoro City para causar diversas destrucciones y capturar a muchos vivos. Después de que Zheng Soumo permaneció, se hizo cargo principalmente de reclutar a estos generales fantasmas de nivel Golden Core. Su identidad como espía era desconocida incluso para estos generales fantasma. Y ahora los resultados de la investigación también confirmaron que Zheng Soumo desempeñaba sus funciones según las reglas, reclutando diligentemente sin agendas ocultas ni puertas traseras. Estos generales fantasmas son realmente utilizables, pero se emplean mejor en la defensa de la ciudad. Quién sabe, traerlos de regreso a Netherworld podría desencadenar reacciones inesperadas. Al considerar extraer el ejército en Jiao, estos generales fantasmas son activos valiosos para fortalecer las defensas de la ciudad. El joven miró a Wen Ruanyu. Respetado Wen, ¿ha habido algún progreso con el texto sacrificial que estudiaste? Esta fue la razón principal para invitar a Wen Ruanyu esta vez. Wen Ruanyu respondió, adivinaste bien, este texto sacrificial es de hecho una técnica confuciana, un ritual para adorar los cielos. Sin embargo, el objeto del sacrificio no es el mundo mortal, sino el inframundo. El texto es incompleto y profundo, y solo he investigado partes, con la esperanza de brindar alguna ayuda. Ninsu se inclinó más cerca de Wen Ruanyu, estoy todo oídos. Wen Ruanyu explicó por un momento y luego dijo, en realidad, romper este ritual es bastante simple, encontrar la posición central y usar técnicas confucianas para destruirlo. Capítulo 868, capítulo 298, desastre humano mortal en el mundo. Ninsu escuchó atentamente, murmurando suavemente mientras repetía los puntos clave. Primero, encuentra el punto débil. Segundo, usa métodos confucianos para golpearlo. Vine. ¿Cómo encuentro el punto débil y cuáles son los métodos confucianos? ¿Puedo aprenderlos? Ninsu tenía mucha curiosidad por las cosas nuevas y quería aprender todas las 100 habilidades de cultivo. Wen Ruanyu no pudo evitar sentir curiosidad. Joven amigo Ninsu, ¿eres tan sincero porque realmente hay un ritual que debes interrumpir? ¿Está relacionado con el libro blanco Ciudad Inmortal y la marea fantasma? Ninsu sonrió levemente. Gracias por su preocupación, señor Wen. Este es mi asunto personal, por favor enséñame. Si tienes alguna petición, no dudes en realizarla. Wen Ruanyu negó con la cabeza. Eres hijo de la hermana Meng, estoy obligado a cuidarte. ¿Cómo podría pedirte un pago? Aunque los contenidos rituales están incompletos, la calificación es bastante alta. Si lo afrontas solo, sería demasiado extenuante y peligroso. Si necesitas mi ayuda, pregunta. Ninsu se negó cortésmente una vez más. Esto es algo que debe hacer él mismo,
Guan Ruanyu parecía digno de confianza, y el señor de la ciudad del Libro Blanco también tenía intereses creados, pero Nin Suo no quería buscar su ayuda. La razón era simple, Men Jiaojin lo había ocultado todo, no solo al señor de la ciudad del Libro Blanco sino también a la secta Myriad Images. Mamá tiene sus razones para hacer esto. Mi tiempo en la ciudad inmortal del Libro Blanco es demasiado corto y todavía soy un extraño, por lo que es más seguro seguir sus arreglos hasta que entienda por qué organizó las cosas de esta manera. En verdad, incluso si supieran el secreto, no podrían ayudar. Solo defender el Libro Blanco Ciudad Inmortal requiere todos sus esfuerzos. Al ver la postura de Nin Suo, Guan Ruanyu ya no insistió y, en cambio, profundizó en las técnicas relacionadas. Encontrar la posición central es realmente sencillo, se trata de utilizar la energía literaria. Una vez que la energía literaria alcanza cierta magnitud, atrae y compite entre sí, lo que se conoce como apreciación y contención mutua de los talentos literarios. Aquí está la energía literaria que he acumulado a lo largo del tiempo, todo para ti. Sigue sus sentidos y encontrarás la posición central. Con eso, Guan Ruanyu produjo una pequeña bolsa de almacenamiento. La bolsa de almacenamiento blanca era semitransparente y contenía un grupo de energía literaria que emitía un brillo nevado que brillaba a través de la bolsa. Guan Ruanyu tenía un toque de orgullo, esta es la bolsa reflectante de nieve. Si el talento de un cultivador confuciano es insuficiente, incluso con la energía literaria acumulada, no emitirá un brillo nevado. En las reuniones confucianas, a menudo se sacan bolsas reflectantes de nieve para compararlas. Nin Suo inmediatamente ofreció elogios, haciendo sonreír ligeramente a Guan Ruanyu. Nin Suo guardó la bolsa reflectante de nieve y preguntó qué métodos confucianos deberían utilizarse para destruir la posición central. Guan Ruanyu reflexionó por un momento y dijo, pensé en 6 técnicas, todas capaces de destruir la posición central. Nin Suo, puedo aprenderlos todos. Es solo que. Guan Ruanyu miró profundamente a los ojos de Nin Suo, ¿es que tienes poco tiempo? Nin Suo asintió francamente. Guan Ruanyu, tú y tu madre comparten el temperamento de querer asumir las responsabilidades más pesadas. Pues bien, como el tiempo apremia, solo hay uno que más te conviene. Esta habilidad confuciana se llama, el erudito conoce a los soldados, aunque es una habilidad confuciana, aprovecha el poderío militar para contrarrestar otras habilidades confucianas. Las pupilas de Nin Suo se contrajeron un poco y sintió un escalofrío repentino en ese momento. Guan Ruanyu no ocultó la información e inmediatamente le enseñó esta habilidad confuciana. Es la más simple de todas y la más fácil de dominar rápidamente. Sin embargo, cada lanzamiento agota un poderío militar considerable, adecuado para algunos generales confucianos. Nin Suo lo miró brevemente y encontró que las palabras de Guan Ruanyu eran ciertas hasta el punto de que su corazón se sorprendió. Pensó para sí mismo, anteriormente compré Martial Law Technique, y ya he reunido mucho poder militar, almacenado dentro de mi cuerpo. Ahora bien, esta habilidad confuciana, Scholar Meets Soldiers, combina bien con la técnica de carga, marcial. ¿Es este el favor del destino? No importa lo que haga, todo encaja de forma natural y fluida. Inframundo. Ciudad inmortal de Guangchuan. Un subordinado entró corriendo al estudio con aspecto serio. Últimamente, las malas noticias han ido llegando una tras otra, provocando caos en todo el dominio del inframundo Guangchuan. El otrora firme y poderoso inframundo Guangchuan ahora parecía estar en un estado de agitación. El subordinado apretó los dientes pero permaneció en la puerta, informando suavemente que había una emergencia. Entra, dijo el señor de Guangchuan. Después de escuchar el informe, el señor de Guangchuan mantuvo la calma, entendido, puedes retirarte. El subordinado se retiró respetuosamente. El señor de Guangchuan cayó en un profundo pensamiento. Esta vez se trata de una plaga de langostas, que provoca la quema de 3 millones de acres de cultivos ardientes. ¿Quién está detrás de esto? Este método, ¿podría ser el señor de todas las langostas? Esta persona es un cultivador GU en el nivel del espíritu transformador con una vendetta personal contra el señor de Guangchuan. Actuando ahora, ya sea persuadido por otros o habiendo visto Guangchuan Underworld en un momento crítico, actuó por su cuenta. Muy bien, señor de todas las langostas, recordaré este agravio y lo devolveré en el futuro.
Incluso el señor de Guangchuan sintió dolor por sus pérdidas en ese momento. Los 3 millones de acres de campos fértiles y ardientes eran un importante punto de recursos para el inframundo de Guangchuan. Para administrar esta tierra, el señor de Guangchuan sacrificó más de 10 deidades de la tierra, lo que dio como resultado campos fértiles. El suelo del inframundo suele ser muy árido, lo que dificulta el cultivo de cualquier cosa. El señor de Guangchuan cultivó minuciosamente 3 millones de acres de tierra fértil, estableció una matriz para generar yang a partir del extremo yin y luego plantó granos ardientes. Estos granos ardientes son de naturaleza yang, no poco comunes en el mundo mortal, pero son raros en el inframundo. Incluso en el cultivo de fantasmas, no se puede perseguir únicamente el yin, el yang es necesario para el equilibrio, armonizando el yin y el yang. Por lo tanto, estos granos ardientes suelen escasear. Después de satisfacer sus propias necesidades, Guangchuan Underworld vende el 30% restante, y las ganancias representan el 15% de todos los ingresos de Underworld. Contacto 2. Misterios del inmortal titiritero. C869-298. Desastre humano mundial mortal-2. Actualmente, el señor de todas las langostas ha atraído miles de millones de langostas, devorando grano de fuego, provocando incendios generalizados, lo que llevó al colapso de este pilar económico del inframundo Guangchuan. El señor de Guangchuan decidió no tomar represalias. Las fuerzas que desplegó recientemente ya eran numerosas. Como el grano de fuego ya se ha perdido, no tiene sentido salvarlo. La única preocupación es que si este incendio se propaga, causará más daños en las zonas circundantes. Debemos enviar un funcionario capaz para manejar el desastre. De lo contrario, si lo ignoramos por completo, la moral del pueblo caerá en picado y caeremos en la trampa del enemigo. El señor de Guangchuan pensó en esto, con el ceño ligeramente fruncido. Los capaces funcionarios y generales bajo su mando, que podrían haber custodiado la ceremonia del sacrificio de la transformación del fantasma celestial de forma muy segura, ahora tuvieron que ser reasignados para mantener la estabilidad general. Justo después de que el señor de Guangchuan tomara la difícil decisión, seleccionara candidatos y emitiera órdenes, llegó otro informe urgente. Corbata del Gran Duque. Esta vez, el señor de Guangchuan ya no pudo mantener la calma y golpeó el escritorio con la palma de la mano, esparciendo la pluma y la tinta desordenadamente. El Gran Duque Tie fue un exestadista anciano. Antes de morir, el prefecto anterior pasó el cargo al señor de Guangchuan, instruyéndole a tratar bien al mayor contribuyente, el Gran Duque Tie. El señor de Guangchuan aceptó esta condición y, de hecho, trató bien al Gran Duque Tie, dejándolo gradualmente de lado y obligándolo a retirarse a su ciudad natal. Por supuesto, el señor de Guangchuan tampoco se olvidó de colocar gente para monitorear las actividades diarias del Gran Duque Tie en todo momento, ya que tenía mucha experiencia y tenía un decreto real del prefecto anterior. Ahora, el Gran Duque Tie se rebeló repentinamente, matando al equipo de vigilancia que el señor de Guangchuan había estacionado cerca, reuniendo a sus antiguos subordinados bajo el lema de corrigiendo el caos. Si esto no se maneja adecuadamente y el ejército rebelde toma la delantera, la posición del señor de Guangchuan se vería gravemente sacudida. Debemos enviar un general para enfrentarlos. Después de mucha consideración, el señor de Guangchuan solo pudo enviar a su amado general de mayor confianza. Esta persona tuvo un servicio meritorio al seguir al señor de Guangchuan paso a paso hasta su puesto actual, mostrando un talento considerable. Pero este talento no era tan grande como el del Gran Duque Tie. Los logros de batalla de este último no tuvieron paralelo bajo el señor de Guangchuan. Debéis mantener la ciudad y defenderla a toda costa, acorralando a los rebeldes, hasta que pueda enviar refuerzos. El señor de Guangchuan instruyó severamente en la orden. Por la tarde, un subordinado informó apresuradamente: malas noticias, mi señor. Gunniwan se despertó repentinamente y apareció en el noroeste, moviéndose actualmente hacia la montaña 9 inferiores. La expresión del señor de Guangchuan se congeló. Gunniwan. Este es un demonio nacido de las montañas, extremadamente antiguo. Al principio era solo un pico, pero a través de la devoración continua, se aumentó. Ahora se ha convertido en toda una cadena montañosa. Sin embargo, todavía está insatisfecho y ansioso por devorar otras montañas para mejorar sus cimientos. Está claro que esta vez su objetivo es Nine Nether Mountain.
El inframundo de Guangchuan ya tiene pocas montañas, y las vetas minerales dentro de la montaña Nan Nether son muy ricas, siendo la mayor fuente de minerales para el inframundo de Guangchuan, representando el 80% de la extracción total. Si Gunniguan lo devorara, el inframundo Guangchuan sería extremadamente pasivo en el futuro y se vería obligado a comprar grandes cantidades de minerales externamente. Quieren que use el sello de luz dorada del tigre blanco. Este tesoro mágico es una de las marcas registradas del señor de Guangchuan, de hecho una posesión preciada. Solo desplegando este tesoro junto con la gran formación en la montaña 9 inferior, se puede invocar el ilimitado y dorado de las vetas minerales para formar una ofensiva aguda, rompiendo la forma montañosa de Gunniguan y causándole suficiente dolor para retirarse. El señor de Guangchuan se dio cuenta del complot enemigo pero no tuvo más remedio que obedecer. Al anochecer, otro subordinado vino a informar, diciendo que de repente había aparecido una tarjeta con su nombre en el salón principal de la mansión del señor de la ciudad. La tarjeta con el nombre era de Zheng Hide. Esta persona era muy conocida, en vida cultivadora de la secta Wukong, y en su muerte se convirtió en cultivadora de almas, famosa por el hurto mayor en el inframundo. Su estilo era extravagante. Cada vez que tenía intención de robar, enviaba previamente una tarjeta de aviso al propietario, indicando cuándo y qué robaría. Bueno, incluso el famoso cultivador suelto se atreve a provocarme ahora. El señor de Guangchuan respiró profundamente, sabiendo que inevitablemente estaba enredado. Todas estas noticias de fatalidad ya habían arrastrado a la mayoría de sus fuerzas cercanas, ya fueran generales capaces o tesoros mágicos característicos, todos estaban enredados. Afortunadamente, estos no son desastres naturales, sino calamidades provocadas por el hombre. Todo esto puede ser manejado o ignorado temporalmente, simplemente peones para entrelazar mi fuerza. Los verdaderos alborotadores. Jin Jin sería el primero, seguido por Beigu y Bujin. No estoy seguro de si el Raksasa de piel pintada todavía está vagando afuera y podría no tener tiempo de regresar. Más de la mitad de estas calamidades provocadas por el hombre deberían provenir de las manos de estos 3 o 4 individuos. El señor de Guangchuan era muy consciente de quiénes eran sus verdaderos enemigos mortales, aquellos con rencores irresolubles que planteaban graves amenazas. Estos eran los adversarios genuinos y fuertes que necesitaba enfrentar. No, estos son los oponentes del inframundo, debería haber otra calamidad del mundo mortal. Al darse cuenta de esto, el señor de Guangchuan de repente sintió que le picaba el cuero cabelludo. De repente se despertó y se dio cuenta de que se trataba de una advertencia de la Orden del Rey. Podría asumir el papel del señor del inframundo de forma natural gracias a la Orden de los Reyes. Esta vez ejecuté la ceremonia del sacrificio, sirviendo al cielo del inframundo, enfureciendo al mundo mortal. Por lo tanto, en el inframundo, solo las calamidades provocadas por el hombre bloquean mi camino, no los desastres naturales. Pero en el mundo mortal, es diferente. Sin embargo, incluso si el cielo de Morrowind quiere lidiar conmigo, los desastres naturales no pueden alcanzarme, solo las calamidades provocadas por el hombre podrían hacerlo. Ahora parece que esta calamidad es extraordinaria. Después de un momento de silencio, el señor de Guangchuan tomó una decisión. Ve a preguntarle al anciano de hueso gris, prometiéndole grandes recompensas, cueste lo que cueste, que calcule la calamidad provocada por el hombre en el mundo mortal. Mundo mortal. Libro blanco Ciudad inmortal. Li Xianzan fue despertado por Ninsu. Salió del Fetal Breathing Spirit Boat, acariciando suavemente su casco con gratitud. ¡Qué tesoro! Joven maestro Jiaoma, este tesoro necesita algunas buenas reparaciones. El casco del Fetal Breathing Spirit Boat estaba cubierto de grietas. Ninsu dijo, de hecho, necesita reparaciones. Pero actualmente no puedo encontrar un excelente refinador de artefactos y tengo miedo de intentarlo yo mismo y fracasar. De repente, Li Xianzan sacó un colgante de jade de su pecho y se lo entregó a Ninsu. Ninsu parecía sorprendido y se negó. Le dije, Mayor Li, que permitirle usar el barco espiritual de respiración fetal era mi gratitud por su ayuda innata en la construcción del ejército. Li Xianzan respondió, el ejército Injiao ya está establecido, pero aún me permiten usar el barco espiritual de respiración fetal para el cultivo. Para ser honesto, me ayudó muchísimo. Originalmente era un pez común y corriente, con un talento de cultivo limitado y una base física insuficiente, lo que frenó mi práctica de
transformación del dragón en ascenso. Pero esta sesión de cultivo compensó las deficiencias de mi cuerpo físico. Por eso me has mostrado una gran bondad, que debo corresponder. Ninsuo se rió de buena gana y se negó una vez más. Sin embargo, Li Xiangsan insistió seriamente. Amigo Jiao Ma, este colgante de jade es extraordinariamente significativo, debes conservarlo bien. Continuó, esta vez, por orden del señor dragón, fui enviado. Pero antes de partir, el ministro Tortuga me detuvo para forjarme un buen destino, adivinando específicamente para mí. Me dijo que este viaje a Ciudad Inmortal del Libro Blanco es una oportunidad para mi cultivo. Si actúo bien, puedo encontrarme con un benefactor que compense mis deficiencias en el cultivo. Al mismo tiempo, me dijo que mantuviera la fortuna de este benefactor siendo generoso. Me sugirió que entregara mi tesoro más preciado al benefactor. Lo pensé, el artículo más valioso que tengo es este colgante de Jade Dragon y otorgado por el señor. Espero que lo aceptes. Al decir esto, Li Xiangsan, un digno núcleo dorado, en realidad se inclinó ante Ninsuo. Recientemente, Ninsuo comprendió cada vez más los misterios de la vida, al enterarse de la adivinación de la tortuga ministra, despertó su interés y lo valoró mucho. ¿De qué sirve este colgante de jade? Li Xiangsan dijo con franqueza, sella una hebra de dragón y de mi señor, para que yo pueda ser influenciado mientras practico la transformación del dragón en ascenso, como modelo al que referirme. En cuanto a sus otras funciones, no lo sé. Después de escuchar esto, Ninsuo rápidamente se negó. Este es tu camino hacia el tesoro de Dao, ¿cómo puedo tomarlo? Pero la actitud de Li Xiangsan se hizo más firme, insistiendo en dejar que Ninsuo lo aceptara. El ministro Tortuga es una persona verdaderamente buena, no creo que me haga daño. Como es necesario mantener la fortuna del benefactor, lo que regalo debe ser lo que el benefactor necesita. De lo contrario, ¿cómo mantener la fortuna del benefactor? Este colgante de jade, Jiao Ma, debes necesitarlo. Ninsuo dudó y en ese momento el anillo mecánico se contrajo suavemente. Inmediatamente sintió un escalofrío en la columna y, queriendo negarse, el anillo mecánico comenzó a contraerse. En el momento en que pensó en aceptarlo, el anillo mecánico se relajó. Ninsuo comprendió al instante, esta es la vida útil del cielo ayudándome, realmente notable. Él asintió levemente y finalmente tomó el colgante de Jade Dragon y en sus brazos. Capítulo 870. Capítulo 299. Soldados Jin atacan la ciudad. El altar para la ceremonia del sacrificio de la transformación del fantasma celestial no está en la tierra del inframundo. Se parece al enorme colmillo de una bestia olvidada, flotando solo en medio del firmamento, en lo profundo de las siniestras nubes. Torbellinos fríos envuelven el altar, las nubes son destrozadas por la tempestad, dejando solo escaso polvo del alma sobre el altar. La estructura en sí está formada por huesos colosales y pálidos plagados de grietas, cuyos flecos desprenden constantemente finos fragmentos de hueso y luego se desgastan por completo en el torbellino. Entonces, en el último momento, todo se reduce solo a mí, ¿no? El señor de Wanchuan se encuentra al borde del altar, vestido con una túnica negra oscura. El viento feroz delinea su forma marchita cada vez más irregular, las mangas anchas de su túnica se aferran estrechamente a sus brazos, revelando una nitidez de silueta casi inhumana. Inmediatamente, el aura de distracción en sus ojos se desvanece, revelando un brillo feroz. Su minuciosamente cultivado inframundo de Wanchuan ha llegado a la coyuntura final, lo que lo obliga a desplegar a sus soldados de élite y varios tesoros mágicos para defenderse de facciones problemáticas. Solo quedan 5 manos verdaderamente capaces, estacionadas más allá del torbellino del altar, en las profundidades del enorme conjunto dentro de las nubes. Aparte de los 5 cultivadores fantasmas del nivel del alma naciente, hay más de 30.000 soldados del ejército prohibido del inframundo de Wanchuan. Sin embargo, el señor de Wanchuan sabe muy bien que su poder se ha agotado al menos en un 60%. No hay elección. El enemigo tiene como objetivo todo el inframundo de Wanchuan y debe responder. El inframundo es a la vez sus alas y sus grilletes. Como señor, a quien se le ha confiado la orden del rey, él soporta el destino del Estado, compartiendo sus fortunas y derrotas. Si se le ignora, corre el riesgo de perder apoyo, lo que provocaría una reacción violenta en su contra, reduciendo significativamente su esperanza de vida.
Preservar el poder del inframundo lo mejor que pueda es el verdadero camino. Aunque mi fuerza se ha diluido, contrarresta muchos de los ataques de los enemigos. Todos mis duros esfuerzos han dado frutos. Casi un siglo de planificación, todo depende de este único esfuerzo. Reporte. La voz de un subordinado, a pesar de los torbellinos, puede transmitirse a través de la RAI. El señor de Guanchuan se ríe fríamente en respuesta. ¿Qué es esta calamidad ahora? A lo largo de este periodo, había escuchado demasiadas malas noticias y había recibido una fortaleza mental sustancial. Pero, sorprendentemente, la última catástrofe también es una bendición. Un enemigo demolió un dique, provocando que una sección del río del olvido se rompiera, pero las aguas de la inundación se curvaron inadvertidamente, irrigando fortuitamente 30.000 acres de tierra fértil perteneciente a Firegrain. La inundación no solo extinguió las llamas sino que también enriqueció las tierras de cultivo, haciéndolas más fértiles. Se podría considerar que la fortuna nace de la desgracia. El señor de Guanchuan siente un ligero revuelo en su corazón, con un breve destello de comprensión en su rostro. Esta vez, es únicamente el daño humano lo que obstruye mi camino, sin desastres celestiales ni golpes del destino. De hecho, al iniciar la ceremonia del sacrificio de la transformación del fantasma celestial y ofrecer tributo a los cielos del inframundo, he obtenido el favor divino. Siendo ya el dueño del inframundo de Guanchuan, naturalmente poseo la ventaja de la tierra. Así pues, es el favor divino contrarrestar la desgracia con la fortuna, equilibrando dos casos de conflicto humano. El señor de Guanchuan siente un ligero alivio, pero permanece vigilante, advirtiéndose interiormente. Aún así, el equilibrio del cielo y la tierra se agota significativamente, en detrimento de mi próxima asimilación total del cráneo fantasma celestial. No puedo demorarme más. El señor de Guanchuan actúa con decisión, iniciando formalmente la etapa final. Sube al altar, de pie, rígido y erguido. Él mira la calavera fantasma celestial suspendida en el aire, cantando en voz alta. Oh cielos gloriosos, oh profundo Houtu. Señor de la flota de Guanchuan, humildemente lo declaro. Con la presencia del cielo, Guanchuan es mi inclinación imperial, llevando la virtud de la tierra, innumerables huesos se entrelazan como mi fundamento. El firmamento me otorga poder para ordenar almas y espíritus, para gobernar el inframundo. Houtu me lleva con un esqueleto místico, para erigir torres de la ciudad y establecer los monumentos de Guanchuan. Abunda el favor divino, transformando las olas de calamidad en tempel, la gracia profunda de la tierra, recogiendo el desastre como fuente fértil. Ahora con la mayor sinceridad siento lo ilimitado y sublime. Ahora reuniendo restos como antorchas, encendiendo llamas del alma como balizas, convirtiendo eones de soledad en borde, forjando miles de millones de quejas en espadas. Aquellos que obstruyen mi camino, aunque el fuego del infierno vuelva a visitarme, el obstáculo kármico se fusionará, pero los barrancos se dividirán y las raíces se consumirán. En mi nombre, en mi testamento inquebrantable, el juramento de sostener este hueso, integrarlo en mí mismo. Testigo del cielo y de la tierra, mi alma y mi voluntad, none other world pueden dar fe. Mientras continúa cantando, la fase final de la ceremonia del sacrificio se desarrolla de manera dramática. De repente, se desatan feroces vendavales y las nubes se elevan tumultuosamente, como si innumerables dragones y pitones corrieran incesantemente en su interior. El poder del firmamento se manifiesta gradualmente en el altar, la calavera fantasma celestial entra en su refinamiento final. El señor de Guanchuan siente una resistencia cada vez mayor, su recitación se ralentiza y cada palabra pesa 1000 toneladas. Él entiende la razón, es mi tributo insuficiente, el poder celestial convocado sigue siendo inadecuado. El momento crucial radica en la batalla en White Paper Immortal City. En este sentido, está preparado desde hace mucho tiempo. Mundo mortal. Libro blanco Ciudad inmortal. Nubes siniestras presionan como una cortina de hierro, bajo la tenue luz, las terribles formaciones de los soldados Jin se han dispuesto, rodeando la ciudad inmortal del libro blanco de 4 maneras sin escapatoria. Hasta donde alcanza la vista, hordas de soldados Jin y apariciones fantasmales casi llenan todo el horizonte. En cada puerta de la ciudad hay una formación de batallón. La fila más importante es la formación del ejército esqueleto. Filas de soldados esqueléticos se alzan uniformemente como un bosque, densamente poblado, sin medida.
Dentro de las cuencas huecas de sus ojos arde el fantasmal fuego del alma verde, sus manos esqueléticas podridas agarran colosales hojas de hueso oxidadas o escudos óseos rotos entrelazados con agravios. En ambas alas de la formación del ejército esqueleto, pulsa y fluye la viscosa marea fantasma del agua, innumerables fantasmas hinchados, podridos y ahogados, cubiertos de algas y barro, debido a su abundancia. El vapor de agua natural que contienen se fusiona, formando un río sobre la tierra. Contacto 2. Capítulo 871, capítulo 299. Soldados Jin atacan la ciudad-2. Se balanceaban arriba y abajo en el río, preparados para la acción. Por encima de la formación del ejército, una multitud de fantasmas decapitadores flotaban en el siniestro viento. Colocaron su piel pelada detrás de ellos. La piel atrapaba el viento, como cometas o paracaídas, permitiéndoles deslizarse por el aire. No te dejes engañar por su ritmo pausado. Una vez involucrados en la batalla, su velocidad es terriblemente rápida y emite estallidos sónicos agudos y penetrantes. Pueden realizar repetidas inmersiones y ascensos a baja altitud. Durante las mareas fantasma anteriores, este tipo de fantasmas infligían el mayor daño a los cultivadores en las paredes. Detrás de la formación del ejército esqueleto había una tropa de imponentes jinetes fantasmas sin cabeza vestidos con armaduras carbonizadas y andrajosas. Ellos y sus caballos de guerra esqueléticos ardieron con un espantoso fuego fantasma verde. Las llamas en sus cuellos delineaban particularmente una vaga forma de cráneo humano. El fuego fantasma lamió los huesos carbonizados y la armadura, emitiendo ocasionalmente crujidos y columnas de humo negro que retorcían la vista. Su mera presencia transmitía una fuerza aterradora, y nadie en White Paper Immortal City deseaba presenciar su imprudente carga dentro de la ciudad. Cada formación del ejército estaba custodiada por un cultivador fantasma de nivel alma naciente, que lideraba a muchos generales fantasma de nivel núcleo dorado. Lucy ya había llegado al mundo mortal, presidiendo la situación general. Los generales de vanguardia, Flying Spear Ghost General, Whitebone Crocodile Demon, C.S. Chao, incluso San Linton se mezclaron entre ellos. Más allá de las 4 principales formaciones militares correspondientes a cada puerta de la ciudad, los huecos estaban llenos de una amplia gama de criaturas fantasmas. Estas criaturas fantasmas, de diversos tipos, fueron recolectadas intencionalmente por el ejército Insoldiers, de mareas fantasma anteriores, como resultado de una acumulación continua. Fantasma de la cabeza pequeña, fantasma de la cabeza grande, madre fantasma, fantasma colgado, fantasma ahogado, fantasma linterna, Gekko enganchador de almas, fantasma Yasa. El más llamativo entre ellos fueron los espíritus gigantes de huesos muertos. Se trataba de monstruos gigantescos tejidos y cosidos entre sí a partir de innumerables huesos negros y grises oscuros. Cada hueso era robusto, desgastado y desgastado, corroído por el yin y el tiempo. Las altas murallas de la ciudad apenas llegaban hasta sus cuellos. En Ghost Tide, su poder de combate podría alcanzar el nivel del alma naciente. Ahora, con el ejército atacando la ciudad, aunque no era una marea fantasma, estos espíritus gigantes de huesos muertos todavía eran formidables, acercándose a la fuerza del alma naciente. En las paredes de White Paper Immortal City, numerosos miembros del ejército de la guardia de la ciudad, cultivadores contratados de Black Marsh y escuadrones de cultivadores de varias superpotencias importantes se encontraban con rostros solemnes. El comandante del ejército de la Guardia Municipal, Diego Sen, fue sin duda la figura central en la batalla defensiva. Jan Sanjan de la secta Myriad Images, Zhou Benian del pabellón del libro completo y taoísta de la tumba de huesos de la secta devoradora de almas lideraron cada uno un equipo de cultivadores, estacionados en las otras 3 secciones del muro. Dentro de la ciudad, el Avatar Paperman del Señor de la Ciudad y Wen Ruanyu ocuparon principalmente la primera línea. En la parte más profunda se encontraba, naturalmente, el propio libro blanco Ciudad Inmortal. Sin duda, solo desde un punto de vista militar, ya sea en términos de número de cultivadores o de combate de alto nivel, White Paper Immortal City fue superada significativamente por el ejército del inframundo. La disparidad entre ambas partes era bastante evidente. El señor de la ciudad del libro blanco anteriormente buscó refuerzos pero no rompió las convenciones. Los cultivadores reclutados eran todos del nivel del núcleo dorado, sin alcanzar el nivel del alma naciente. Incluso Jan Sanjan, a pesar de poseer el poder de combate del nivel del alma naciente,
solo tenía el cultivo del núcleo dorado. El señor de la ciudad del Libro Blanco se basó, por supuesto, en el Libro Blanco y Ciudad Inmortal. Con la Ciudad Inmortal tenía una gran ventaja geográfica, fácil de defender y difícil de atacar. ¿Podría la disparidad en el poder militar anular esta ventaja? La respuesta a esta pregunta bien podría decidir el resultado de esta batalla de defensa contra el asedio. El comandante Luosi permaneció en silencio, simplemente agitando la bandera de la orden en su mano. La bandera de la orden apuntaba directamente a la puerta principal de la ciudad. Al momento siguiente, las banderas de batalla del ejército ondearon, los tambores de guerra retumbaron, incitando a la masa de criaturas fantasmas a cargar hacia las paredes de White Cape Immortal City como si estuvieran enloquecidos. Big Head Ghost sopló un viento siniestro, mientras que Little Head Ghost, Ghost Yasha, Ghost Bat y otros corrieron hacia la parte superior de la pared. La madre fantasma yacía en el suelo, generando continuamente criaturas fantasmas. El fantasma ahorcado y el gecko enganchador de almas escalaron las murallas de la ciudad. Tiegusen activó inmediatamente las órdenes de defensa de la ciudad, lo que provocó que la muralla del Libro Blanco emanara brillo, quemando a todas las criaturas fantasmas que entraron en contacto y quemando a innumerables hasta la muerte instantáneamente. Los cultivadores de la pared, siguiendo la orden militar, comenzaron a atacar en lotes. Se desataron varios artefactos y hechizos mágicos, venciendo a criaturas fantasmas a mitad del avance. Luosi y otros comandantes se sentaron firmemente sobre sus esqueléticos caballos fantasmas, mientras Cies Chao se acariciaba la barba y su mirada escaneaba continuamente las defensas de la ciudad. Los informes de la situación seguían llegando a manos de Luosi y los demás comandantes. Después de aproximadamente medio té de frenético asalto, Luosi emitió un sonido y emitió una segunda orden militar. Así, cesaron los tambores de guerra, sonaron las cornetas y, al oír el sonido, la mayoría de las criaturas fantasmas comenzaron a retirarse, dejando solo unas pocas todavía inmersas en la batalla que finalmente fueron aniquiladas por las defensas de la ciudad. Tiegusen exhaló un soplo de aire viciado y su tensión disminuyó. La primera investigación del enemigo había terminado y, bajo su mando, la defensa de White Cape Immortal City fue excelente, no mostró fallas y funcionó perfectamente. Luosi reconoció la información sobre Tiegusen en su mente, reconociendo interiormente, de hecho, un general defensivo de primer nivel. El ejército de In Soldiers había estado planificando durante mucho tiempo, y White Cape Immortal City estaba igualmente bien preparado. La primera ola de ataque fue perfectamente repelida por White Cape Immortal City, con las líneas defensivas en los cuatro lados y el sistema de comando funcionando sin problemas, sin darle a Luosi ninguna oportunidad. ¿No hay oportunidades? Entonces créalos. Si la ola fantasma no penetró, entonces compromete las fuerzas principales. Luosi emitió decisivamente nuevas órdenes militares. La espantosa formación del ejército esqueleto, de color blanco grisáceo, marchó con pasos pesados y ordenados, avanzando de manera constante. Cada vez que un pie huesudo pisoteaba el suelo, el ruido chirriante de miles de fricciones articulares agotaba el espíritu. Los cultivadores en la pared inmediatamente comenzaron a atacar. Sin embargo, estos ataques aterrizaron en la formación del ejército esqueleto con poco efecto. A pesar de su frágil y andrajosa apariencia de huesos de color blanco grisáceo, eran mucho más duros que la mayoría de las criaturas fantasmas. Este es un ejército regular. Se someten a un riguroso entrenamiento y aseo. Antes de que este ejército se desplegara aquí, fue reforzado con numerosas bendiciones de artes militares. Los cultivadores del mundo mortal se llenaron de pavor, redoblando sus esfuerzos en ataque. Pero pronto, Tiegusen les ordenó que se detuvieran. No te enredes en la batalla, retírate rápidamente para descansar y realiza el control de la respiración, restaura completamente tu maná. La voz de Tiegusen resonó en la muralla de la ciudad. Los cultivadores de repente se dieron cuenta, recordando las instrucciones previas a la batalla, giraron y descendieron por el muro, reemplazados por otro grupo de cultivadores. Sin embargo, muchos de ellos lanzaron un ataque contra la formación del ejército esqueleto debajo de la muralla de la ciudad antes de partir. Tiegusen, al presenciar esta escena, se sintió impotente, pensando inevitablemente en el ejército Ingiao, en su comando y prohibición entre los tres sistemas militares. En última instancia, no somos un ejército de cultivo.
Esto es un signo de formación insuficiente. Puede que el ejército de la Guardia de la Ciudad haya logrado esto originalmente, pero ahora las fuerzas de defensa de la ciudad incluían demasiados forasteros. Alcanzar este nivel ya era el límite de la capacidad de Tiegusen. Después de todo, mi experiencia está en la guerra defensiva, no en el entrenamiento de tropas. Ah, si tuviera un sistema militar, todo sería mucho más fácil. Tiegusen envidiaba secretamente mucho a Enchi. Después de que el primer grupo de cultivadores descendió de la muralla de la ciudad y llegó al campamento militar temporal, recibieron inmediatamente ayuda de Mercenary, curando rápidamente las heridas y restaurando el maná. El segundo grupo de cultivadores ascendió al muro, lanzando inmediatamente sus respectivos ataques, logrando una vez más poco efecto. La formación del ejército de esqueletos parecía simplemente desprender una capa de piel. Su cuerpo principal se acercó a la pared y comenzó a trepar uno sobre el otro, construyendo una escalera humana. Esto no fue una simple escalada. Crack, crack. Los huesos se desmontan y se vuelven a montar continuamente, construyéndose juntos firmemente. La base de los huesos más bajos se expande más ampliamente, una base muy estable. El puente óseo de arriba se estaba construyendo rápidamente. Los cultivadores, al ver que la escalera humana se acercaba rápidamente, palidecieron y atacaron ferozmente, pero sin éxito. Boom, boom, boom. De repente, enormes bolas de fuego explotaron en la base del muro. En las intensas explosiones, una escalera humana con forma de puente óseo se derrumbó directamente. Los cultivadores que presenciaron esto se sintieron muy alentados. Este fue el éxito más significativo desde que comenzó el compromiso. Muchas miradas se dirigieron hacia el cultivador que atacó, descubriendo que era un joven de cara amarilla. Era Xiao Ma Ninsuo. Tiegusen también conocía la identidad de Ninsuo y no le sorprendió. Ninsuo continuó atacando, recorriendo en bicicleta la magia de los 5 elementos, combinada con la bendición de los 5 órganos internos, y sin agotar el poder militar del ejército en Jiao, aún así eliminó a los enemigos cercanos. Capítulo 872, Capítulo 300, El Señor de Wangchuan contra Lady Beigi. Elemento Tierra, Cascada. Templo del Vaso del Elemento Tierra. Ninsuo dividió su atención en dos, concentrándose en el campo de batalla y al mismo tiempo sumergiéndose en su propio templo del órgano interior. La estatua del elemento tierra lo manipuló, ahorrándole mucho tiempo a Ninsuo practicando hechizos, lo que le permitió un control exquisito al lanzar, como si fuera instintivo. Ninsuo miró al cielo y de la nada brotaron innumerables arenas amarillas. La cascada de arena se elevó hacia abajo, grandiosa y majestuosa, extendiéndose a lo largo de la muralla de la fortaleza, envolviendo directamente a un gran número de soldados esqueléticos. Las arenas formaron un remolino de arenas movedizas en la base del muro, tragándose 2 puentes esqueléticos antes de ser detenidas abruptamente y disipadas por generales enemigos utilizando la técnica fantasma para romperlas. Al menos 3 generales fantasma lanzaron sus hechizos simultáneamente. Las técnicas fantasma se elevaron continuamente, formando una mano gigante que se extendió por el aire hacia Ninsuo. Ninsuo no evadió ni se retiró, se quedó quieto, extendiendo repentinamente su mano derecha, con los dedos apuntando como una espada. Elemento oro, tormenta de metal astral. Encantamiento del templo del pulmón del elemento dorado. Una gran fuerza de gen metal y brotó de sus dedos parecidos a espadas. El afilado metal y chocó con la mano fantasma, deteniendo inmediatamente su impulso. 3 generales fantasmas del nivel Golden Core gritaron al unísono, intensificando su infusión de maná. La mano fantasma era desgastada por el metal y continuamente, pero también estaba alimentada por maná, manteniendo su enorme tamaño y todavía agarrándose hacia Ninsuo, aunque con una velocidad muy reducida. Ninsuo se rió fríamente. La estatua en el templo del pulmón cobró vida increíblemente, manipulando la técnica mágica para sufrir una delicada transformación. Al momento siguiente, el gen metali se transformó en un torbellino, girando rápidamente, rodeando completamente la mano fantasma. La mano fantasma quedó completamente atrapada, incapaz de moverse, y unas cuantas respiraciones más tarde, fue erradicada por el torbellino de Ganmaro. Los 3 generales fantasma del núcleo dorado gruñeron cada uno, compartiendo la reacción de los hechizos rotos, sufriendo solo heridas menores. Aún así,
El hecho de que tres a nivel Golden Co unieran fuerzas y no pudieran dominar a un solo cultivador del establecimiento de la fundación ya era un fracaso masivo. Ninsuo, aprovechando el impulso, redirigió la tormenta de metal astral hacia abajo, arremolinándose alrededor de un puente esquelético a punto de llegar a la cima de la muralla de la fortaleza. Suiz, 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 suiz. El sonido punzante de la piel al cortar resonó densamente. Los duros esqueletos frente a la tormenta de hojas de metal eran como madera podrida, cortada instantáneamente, desmontada y triturada hasta formar un cielo lleno de polvo de hueso blanco. La tormenta pasó y el puente de huesos junto con cientos de soldados esqueléticos fueron completamente erradicados, dejando un suelo sembrado de restos óseos. El general Fantasma Javelin, al ver la abrumadora fuerza de Ninsuo, inmediatamente agarró una lanza larga a nivel de artefacto mágico, apuntando a Ninsuo y lanzándola directamente. El anillo mecánico de Ninsuo se apretó instantáneamente, pero ya había notado el golpe sin previo aviso. Elemento de agua, regreso del escudo de vórtice. Mejora del templo renal del elemento agua. Una corriente azul brillante apareció de la nada, envolviendo rápidamente a Ninsuo y transformándose en un enorme escudo de agua. La jabalina golpeó el escudo de agua, incitándolo instantáneamente a un feroz vórtice. El vórtice de agua absorbió la jabalina, alterando continuamente su dirección. La jabalina voló en círculos dentro del escudo de agua y salió disparada en un ángulo inclinado en otra dirección. ¡Bam! La jabalina golpeó directamente la base de otro puente esquelético, demostrando un poder formidable, derrumbando el puente. El general fantasma Javelin estaba lleno de rabia e incredulidad, sin esperar que Ninsuo volviera su movimiento contra ellos, destruyendo el puente de la torre del ejército Jin Soldiers. Afortunadamente, estos soldados esqueléticos tenían poca inteligencia, o su moral seguramente se desplomaría. Ninsuo respondió con éxito, manteniendo el escudo de agua mientras activaba inmediatamente otra técnica mágica. Elemento madera, enredo raíz viña. Templo del hígado con elementos de madera. Ninsuo hizo malabarismos con múltiples tareas, realizando acciones auxiliares para lanzar el hechizo mientras sostenía otros hechizos. Formó sellos de mano con su mano izquierda, completando todos los movimientos en 2 respiraciones, luego giró su mano, con la palma hacia abajo, y presionó con fuerza hacia el suelo debajo de la pared. El suelo retumbaba violentamente mientras innumerables enredaderas enormes de color verde oscuro irrumpían en el duro suelo, salvajes y serpenteantes como pitones vivas. Estas vides ignoraron el corte de los soldados esqueléticos, envolviéndose rápidamente alrededor de los huesos de sus piernas, torsos y brazos, y luego estrangulándose sin piedad. Por donde pasaban las vides, el ejército de esqueletos se derrumbaba en franjas. Los fragmentos de huesos dispersos, con el fuego del alma expuesto, también eran erradicados por las vides a su paso. Esto casi aniquiló a todos los soldados esqueléticos cerca del muro. Incluso los puentes esqueléticos fueron destruidos. Esta sección del muro, solo por el poder de Ninsuo, pasó del peligro a la seguridad. La increíble actuación del joven atrajo innumerables miradas. Al momento siguiente, el asombro en esos ojos se convirtió en conmoción. Elemento de fuego, técnica del dragón de fuego de 9 cielos. Mejora del templo del corazón del elemento fuego. Ninsuo cambió a Fire Element, mostrando su hábil técnica de control de multitudes. 3 dragones de fuego rugieron hacia el cielo, elevándose desde el muro, llevando un poder formidable, avanzando casi 1000 pasos, incinerando a un gran número de soldados esqueléticos que aún no se habían acercado a este segmento del muro. 5 o 6 generales fantasmas de nivel Golden Co actuaron uno tras otro, algunos usando técnicas fantasma contra los dragones de fuego, mientras que otros aplicaron artes militares para empoderar a los soldados esqueléticos. Ninsuo controlaba los dragones de fuego con precisión, evitando muchas técnicas fantasma y maximizando su potencial destructivo. Después de un esfuerzo prolongado, los generales fantasma finalmente erradicaron a los 3 dragones de fuego, cada uno luciendo bastante descontento, sin aliento y bastante desaliñado. Dentro del campamento de soldados dentro de los muros, Inchi giró la cabeza hacia Ninsuo. Ella, junto con el ejército Injiao, sirvió como fuerzas de reserva, aún sin entrar al campo, simplemente en espera.
Ella fue testigo de cómo los dragones de fuego se elevaban y se elevaban en el aire, escuchó los sucesivos rugidos del dragón y la estruendosa explosión de la detonación final del dragón de fuego. ¿Qué figura poderosa está luchando contra el enemigo? Podía sentir la impresionante presencia de los dragones de fuego, levantándole el ánimo. Claramente, tal ofensiva no fue al estilo del ejército Jin Soldiers, debe ser una exhibición de sus propios cultivadores. Ninsuo volvió a lanzar Five Elements Magic, despejando a todos los soldados esqueléticos frente a su sección del muro, dejando una vasta extensión de llanura vacía. Contacto 2. Capítulo 873, capítulo 300. El señor de Wangchuan contra Lady Beigi. Los cultivadores que lo rodeaban estaban ligeramente ágiles, sin oportunidad de actuar. Ninsuo estaba a punto de realizar la tercera ronda cuando escuchó el sonido de la batería. Esta fue la orden militar de Tiegusen de iniciar una rotación. Ninsuo se dio la vuelta decisivamente y se fue. Después de la batalla del país de Lianzhou, sus habilidades bélicas habían mejorado enormemente. Justo cuando bajaba del muro, el río Ink dentro de la ciudad inmortal del Libro Blanco surgió repentinamente, estallando con cientos de pilares de agua. Al menos 6 ríos Ink se elevaron hacia el cielo, transformándose en 6 pitones de agua del río Ink. Bramble. Las pitones de agua gigantes causaron estragos, colapsando, derribando y destruyendo innumerables edificios en un instante. Las pupilas de Ninsuo se contrajeron bruscamente. ¿Es este el truco de Shen Somo? ¿O hay otro traidor causando problemas en la oscuridad? Aún no actuó, pero según entrenamiento previo ingresó al cuartel para descanso de emergencia. En realidad, el caos dentro de la ciudad fue anticipado por los niveles superiores del Libro Blanco Ciudad Inmortal. Después de todo, Shen Somo no fue capturado con vida, escapó y cortó la siguiente pista. De hecho, si él fuera el único traidor, eso sería peculiar. El digno señor de Wangchuan no haría tal cosa. Inframundo. El señor de Wangchuan en la plataforma de sacrificio de repente sintió una ligereza. La presión de recitar el texto del sacrificio disminuyó repentinamente y el altar naturalmente estalló con luz de sangre. El señor de Wangchuan se dio cuenta, se han contabilizado un gran número de sacrificios de sangre. Parece que el ataque al Libro Blanco Ciudad Inmortal en el mundo mortal ha comenzado a dar frutos. En ese momento, de repente sonó una pieza de música triste. Al principio era un canto suave que pronto envolvió el entorno y, después de unas cuantas respiraciones, se convirtió en la melodía principal del altar, frenando incluso el viento fantasmal. Los 5 cultivadores del alma naciente que custodiaban contra el viento fantasmal rugieron de ira. Decenas de miles del ejército prohibido se movieron al unísono, instando al gran conjunto. Pero el gran conjunto giró inútilmente, incapaz de dañar al agresor en lo más mínimo. El señor de Wangchuan suspiró profundamente. Este es un duelo vacío, no algo que puedas detener. Hermano Hueso, ¿quieres matarme? ¿Por qué molestar a los demás? Ven y lucha contra mí. Con eso, el señor de Wangchuan ajustó voluntariamente el gran conjunto, creando una brecha en el viento fantasmal. El sonido doloroso se acumuló en un haz, se perforó en la brecha y llegó ante el señor de Wangchuan, transformándose en un cultivador de huesos. Era Lady Beigi. Estaba envuelta en una niebla triste gris y blanca, su cuerpo esquelético tallado como jade blanco, delgado y etéreo. El color blanco lechoso del hueso era cálido y brillante, parecido al vidrio y la médula de jade. 12 pares de costillas, como lotos óseos en ciernes, protegían un fuego de alma azul en su cavidad torácica. Su columna se extendía hasta formar una larga cola de hueso, con 7 conos de jade que golpeaban ligeramente el vacío. Estaba completamente cubierta por una capa de Thousand Swirls and Whales Bone Armor, miríada de líneas de huesos de suspiro delgadas como el cabello tejidas en ropa con una exquisita estructura calada, delgadas como alas de cigarra, abrazando firmemente el cuerpo, mostrando una silueta alarmante. Su cráneo era elegante, con marcas de lágrimas de color azul estampadas en huesos grabadas desde los pómulos hasta la línea de la mandíbula. El fuego del alma en las cuencas de sus ojos era de un azul helado y exudaba una profunda tristeza. Ella miró fijamente al señor de Wangchuan. Chuan, me convertí en una cultivadora femenina para ti, solo para estar contigo para siempre. Incluso ahora, ¿todavía te niegas a cambiar de opinión? El señor de Wangchuan suspiró profunda e impotente.
hermano Hueso, éramos hermanos jurados. ¿Por qué ha llegado a esto? Lady Beigi, conocías mis sentimientos hace mucho tiempo. Te acercaste a mí solo para explotar mi valentía y mi talento innato. Cuando llegó el momento de cumplir tu promesa, me ignoraste con nuestra hermandad. No soy tu hermano, debería ser tu esposa. El señor de Wangchuan miró al cielo, en mi corazón solo hay una esposa. Lady Beigi sonrió fríamente, lo sé naturalmente. Por lo tanto, previamente diseñé un plan para engañar a tu esposa y sacarla de Whitetail Marsh, para que ella realmente vea tu verdadero corazón y carácter. Fuiste tú. La expresión del señor de Wangchuan cambió drásticamente, la ira aumentó y señaló enojada a Lady Beigi. Lady Beigi se rió hacia el cielo, jejeje, jajajaja. Si yo no puedo tener al que amo, tú tampoco lo harás. A Chuan, quiero que experimentes mi profundo dolor. El señor de Wangchuan, lleno de ira, señaló con el dedo, evocando instantáneamente una lanza de agua, atravesando el vacío y disparando directamente a Lady Beigi. La lanza de agua estaba llena de turbidez, imbuida de denso vapor de agua, envuelta en un poderoso viento fantasmal. Lady Beigi no esquivó, sino que levantó su delgada mano derecha. ¡Din! La lanza de agua chocó con su palma derecha, produciendo el sonido del oro y el jade chocando. El espacio frente a la palma de hueso se dobló, innumerables sombras de huesos blancos tan delgadas como hilos se tejieron en una densa red, aniquilándose continuamente, pero regenerándose continuamente, neutralizando el poder erosivo del alma, el tremendo peso y el ritmo decadente del Dao contenido en la lanza de agua. La lanza de agua se dispersó después de agotar su poder, pero las líneas de huesos fantasmas permanecieron estratificadas, estallando con olas de música triste. Los ojos oceánicos del prefecto se entrecerraron ligeramente, pensando interiormente, 1000 dolores y lamentos, armadura de huesos. Dada su estrecha relación anterior con Lady Beigi, naturalmente conocía muchos de sus secretos. Cambió la técnica de los dedos, invocando oralmente, Buxing Quasing. A medida que caían las escalofriantes palabras, el agua oscura brotó, fusionándose con el atributo Nethermeana, formando una gran extensión de marea negra, que se abrió silenciosamente. Lady Beigi no tenía forma de retirarse, rodeada por la marea negra. Bajo la influencia de la marea negra, todas sus emociones desaparecieron rápidamente y, aunque otras podrían no importar, la clave fue que la tristeza era crucial para ella, siendo una parte importante de su fuerza de combate. A Chuan, ¿realmente me entiendes? Lady Beigi sonrió amargamente. La expresión del señor de Wangchuan permaneció inalterada, convocando silenciosamente más mareas negras para sitiar a Lady Beigi. Estas mareas negras, cuando se acercaron, fueron bloqueadas inmediata y completamente por la armadura de huesos de los 1000 dolores y lamentos de Lady Beigi, sin mostrar ningún efecto. Sin embargo, el señor de Wangchuan no cedió, sabiendo que agotar la armadura de huesos usando este hechizo no era una desventaja. Flauta de luto de huesos desgarradores de corazones. Lady Beigi comprendió naturalmente la situación actual del campo de batalla, sacando una flauta de hueso y colocándola horizontalmente delante de sus labios de hueso. Vaya, vaya. El sonido de la flauta se elevó de repente, no melodioso ni elegante, como el de un huérfano que perdió a sus padres, el de una mujer afligida llorando sangre, el aullido de luto de una nación caída. Hechizo, reversión de canción de lamento. En un instante, la tristeza de Lady Beigi aumentó y su fuerza de combate se disparó ferozmente, superando incluso su estado anterior a la batalla. Bajo el sonido de la flauta, el flujo de la marea negra se invirtió y, en cambio, fue utilizado por Lady Beigi, corriendo hacia el señor de Wangchuan. La expresión del señor de Wangchuan cambió ligeramente, su túnica ondeando de maná se agotó rápidamente, tratando de recuperar el control de la marea negra que retrocedía. Mientras actuaba, el dedo meñique levantado de Lady Beigi se desprendió repentinamente y disparó hacia el señor de Wangchuan. Técnica fantasma, hueso perforador del corazón. La velocidad del dedo óseo era tan rápida que parecía ignorar el espacio y aterrizaba directamente sobre el pecho del señor de Wangchuan. PFFT. Un sonido ligero, el dedo óseo atravesó la túnica, la carne y el alma del señor de Wangchuan, saliendo disparado de su espalda. El señor de Wangchuan quedó atónito en el lugar y su fuerza vital se desmoronó como una montaña de nieve. Ah Chuan.
La expresión de la victoriosa Lady Beigi cambió dramáticamente, temiendo haber matado verdaderamente al señor de Guangchuan por error, en pánico. De repente, el señor de Guangchuan presionó hacia adelante con la palma de la mano, gritando fríamente. En un instante, disparó innumerables agujas. 10.000 fantasmas devorando almas. Cada aguja llevaba un aura maliciosa escalofriante, fría y que corroía el alma, pululando como una colmena, envolviendo directamente a Lady Beigi y lanzando un feroz asalto. El rostro de Lady Beigi mostró terror al darse cuenta de que su mejor método defensivo, Thousand Swords and Whales Bone Armor, estaba severamente restringido por estas agujas del tamaño de un mosquito. La capacidad de recuperación de Bone Armor quedó casi completamente suprimida. Escape del dolor de los 10.000 huesos. Al ver que la situación se volvía desfavorable, Lady Beigi se retiró rápidamente, atravesando directamente el torbellino del altar, huyendo desaliñada. Antes de irse, también dejó duras palabras. Chuan, ¿estás bien? De hecho, usaste mi preocupación por ti para crear una oportunidad de batalla al causar mi error de pánico. Jeje. La herida que me causaste la conservaré, gestando cuidadosamente el dolor. Hasta la próxima os haré comprender plenamente la gravedad. El señor de Guangchuan estaba de pie al borde del altar, tosiendo violentamente, escupiendo sangre con cada tos. Sin embargo, su postura se mantuvo erguida. Se secó la sangre restante en la comisura de la boca y dirigió su mirada fría y autoritaria hacia otra parte. Allí, un monje mudo vestido con una túnica amarilla caminaba hacia ellos por el aire. Era Bujin, el monje fantasma. Lady Beigi acababa de retirarse y apareció Bujin. Era evidente que habían llegado en privado a algún tipo de acuerdo de combate conjunto. Debe haber otros escondidos detrás de escena. El señor de Guangchuan sintió una inmensa presión. Pero en ese momento, la luz del altar de repente se iluminó sustancialmente. ¡Oh! Parece que ha habido un gran avance en el campo de batalla del mundo mortal. Mundo mortal. Libro blanco Ciudad inmortal. En medio del enorme estruendo, la puerta sur de la ciudad fue abierta directamente, dejando al descubierto un camino abierto. La persona que empujó la puerta hacia adentro era en realidad Sangle Jolin. Capítulo 874. Capítulo 301. Tiegusen contra White Bone Crocodile Demon. Sangle Jolin se ha convertido en un cultivador de fantasmas. Llevaba un manto de luto blanco, etéreo como la niebla fría, sutilmente translúcido. El dobladillo de su falda colgaba silenciosamente y flotaba 3 pulgadas sobre el suelo. Su rostro, apenas reconocible, conservaba un rastro de su antigua belleza, ensombrecido por una melancolía ineludible entre sus cejas. Su largo cabello caía en cascada como una cascada de tinta, con zarcillos brumosos bailando en las puntas. Sus ojos ya no eran distintos en blanco y negro, sino más bien nublados y velados, con 2 helados fuegos de alma azul parpadeando en las profundidades de sus pupilas. Sus 10 dedos se habían vuelto aún más delgados que antes, sus uñas de un tono gris negruzco. A su lado flotaba una cítara con patrón fantasma de Xiaobei. Hace apenas unos momentos, fue ella quien activó este tesoro mágico, instó al sonido de la cítara y abrió la puerta sur de la ciudad. Con esta apertura de las puertas de la ciudad no fue un asunto trivial. Se puede decir que cambió inmediatamente la situación del campo de batalla. Sin embargo, en ese momento, ambos bandos en el campo de batalla quedaron atónitos, incapaces de reaccionar. El lado de White Paper Immortal City nunca esperó que una exfigura de alto rango desertara, activando directamente el sello de arma interno, lo que provocó que la puerta de la ciudad se abriera automáticamente. Y el ejército de Jin Soldiers tampoco sabía de la existencia de Sangle Jolin. Incluso el comandante en jefe Luosi fue mantenido en la oscuridad. No tenía idea de la existencia de Sangle Jolin. Originalmente, después de que el señor de Guangchuan aprendiera un poema presagio, Decapitate Jolin, City Gate Opens, del anciano de hueso gris, ideó un plan de acción. Primero, envió a alguien para asesinar a Sangle Jolin, luego la convirtió en una cultivadora fantasma, controlándola estrictamente. Los frutos de estas acciones se manifestaron en este momento. ¿Por qué ocultárselo a todo el ejército de In-Soldiers? Por un lado, el señor de Guangchuan no estaba seguro de si el controlado Sangle Jolin realmente podría abrir la puerta de la ciudad.
Si fallara, no perdería la cara. En segundo lugar, se trataba de una operación militar extremadamente importante, por lo que cuanta menos gente lo supiera, mejor. En tercer lugar, Lucy fue ascendido recientemente y tenía fuertes vínculos con el anciano de hueso gris. El ejército de soldados Jin, desplegado en el mundo mortal, no era directamente leal al señor de Wanchuan. El nivel de confianza era insuficiente. Sangle Jolin lo logró. Después de todo, Lucy había ascendido desde los rangos inferiores, e incluso sin saber nada de este asunto, reaccionó inmediatamente después de verlo. Ordenó decisivamente un ataque desde la formación militar situada en la puerta sur de la ciudad. Incluso con la puerta abierta, es estrecha y fue una tontería apresurar a toda la formación. Solo una parte podría ser enviada para un asalto fuerte. Sin dudarlo, Lucy inmediatamente ordenó a los jinetes fantasmas sin cabeza que montaran una carga desesperada. Los jinetes fantasmas sin cabeza entraron instantáneamente en acción, con sus cascos de hierro atronando, sacudiendo la tierra. Entre quienes lideraron la carga se encontraban varios generales fantasmas, todos ellos poseedores del cultivo del núcleo dorado. Van, van, van. Una serie de choques amortiguados resonaron cuando innumerables soldados muertos y esqueléticos fueron destrozados bajo la carga de Ghost Riders, con sus huesos y extremidades rotos pisoteados hasta convertirse en polvo. Estos soldados previamente atacaron las murallas de la ciudad, bloqueando el camino del avance de los Ghost Riders. Para ahorrar tiempo, los generales fantasma no solo emplearon continuamente la estrategia militar rápida, sino que incluso sus propios soldados muertos y esqueléticos fueron abandonados directamente. Todo porque la oportunidad de la victoria pasaría en un instante. No es bueno. Muchos de los cultivadores de la muralla sur de la ciudad se sintieron como si se hubieran sumergido en una cueva de hielo al presenciar esta escena. Bajo el complemento del arte militar, la caballería enemiga cargó colectivamente, causando bajas incluso entre los suyos, mostrando un estilo de guerra aterrador y despiadado. Si los cultivadores de la muralla también fueran mejorados por el arte militar, tal vez algunos tendrían el coraje de saltar desde la muralla, bloquear la puerta de la ciudad y tal vez contener a la caballería el tiempo suficiente para ganar tiempo crítico para cerrar la puerta. Pero todo el mundo lo sabía, no tenían ningún complemento artístico militar. Sin él, saltar y usar sus cuerpos para bloquear la puerta sería un suicidio. Sabiendo que les esperaba una muerte segura, el miedo y la inquietud tomaron el control, dejando a estos cultivadores observando impotentes como los jinetes fantasmas pisoteaban todo y avanzaban. Ojalá el ejército Ingiao estuviera aquí. El subcomandante del ejército de la Guardia Municipal que defendía esta sección del muro se lamentó, apretando los puños. De hecho, tuvo el impulso de saltar hacia abajo. Pero miró a su alrededor y no quedaban muchos de sus subordinados. Incluso si saltara, ¿cuántos lo seguirían? Incluso si saltaran, confiar únicamente en el número de efectivos del ejército de la guardia de la ciudad sería un sacrificio inútil. No podrían formar ningún obstáculo real. El agotamiento del libro blanco Ciudad Inmortal por parte de Ghost Tag mostró sus resultados en este momento. Fue debido a la reducción excesiva del ejército de la Guardia Municipal que obligó al señor de la ciudad del Libro Blanco a reunir cultivadores de todos los pueblos y ciudades circundantes y recompensar fuertemente a los hombres valientes. Aunque las fuerzas de defensa de Ciudad Inmortal del Libro Blanco se habían complementado significativamente, la dilución de sus filas condujo a una caída drástica en la calidad general, haciendo imposible librar una lucha de vida o muerte. La vida y la muerte dependen de un solo pensamiento. Así es la guerra. La influencia de la moral y la determinación se extendió más profundamente y más ampliamente de lo que parecía en la superficie. Si fuera el antiguo ejército de la guardia de la ciudad, con su batallón puro, miembros leales de White Paper Moro City, tal vez podrían haber usado sus cuerpos para bloquear la puerta de la ciudad. Rumble. Los jinetes fantasmas cargaron hacia la puerta de la ciudad. Sangle Jolin ya había entrado corriendo a la ciudad delante de ellos. La ciudad inmortal del Libro Blanco está a punto de caer. Los principales generales fantasmas con Golden Core Cultivation se regocijaron con sed de sangre y emoción. Pero en ese momento, la torre de la puerta de la ciudad y los muros de la ciudad inmortal brillaron abruptamente. Innumerables papeles pintados volaron y se transformaron en talismanes que se autocombustieron instantáneamente.
Varios hechizos de los talismanes estallaron hacia el cielo, desatando una luz caleidoscópica mortal. Estos numerosos hechizos, deslumbrantes en variedad, permitieron a los jinetes fantasmas sin cabeza saborear plenamente diversas muertes en este momento. Algunos fueron quemados vivos, otros congelados, algunos alcanzados por un rayo, algunos enterrados, algunos corroídos hasta convertirse en cenizas y algunos incluso manipulados. La carga de los jinetes fantasmas fue detenida. Los cultivadores en la pared reaccionaron, vitoreando fuerte. Por un momento, la moral subió notablemente. Contacto 2. Capítulo 875. Capítulo 301. Tiegusen contra White Bone Crocodile Demon, parte 2. Las pupilas de Luosi se contrajeron ligeramente y murmuraron, Ata Agusen. El capaz de atacar en ese momento, sacando a toda la ciudad inmortal del libro blanco del abismo de la derrota, fue precisamente el comandante del ejército de la guardia de la ciudad. Aunque este movimiento dañó gravemente los cimientos defensivos de la puerta sur de la ciudad, Tiegusen no dudó en lo más mínimo. Su experiencia en defensa de la ciudad fue verdaderamente abundante. ¿Cuántas veces se había defendido de una marea fantasma? Ni siquiera él mismo lo recordaba. Solo en esta ronda, la muralla de la ciudad en la puerta sur se ha reducido al menos en un 50%. El sudor frío apareció en la frente de Tiegusen. Aunque se defendieron de la aterradora carga de los jinetes fantasmas sin cabeza, la defensa significativamente reducida en la puerta sur definitivamente se convertirá en la principal dirección de ataque para las tropas enemigas. No tuvo más remedio que hacerlo. Luosi arrojó continuamente múltiples fichas militares, distribuyendo poder militar mientras emitía el comando de incursión. Con el apoyo del poder militar, muchos generales fantasma inmediatamente soportaron la peor parte de la explosión del talismán y entraron corriendo por la puerta sur. Tiegusen presenció esta escena con alarma. El general enemigo es impresionante, ¡qué reacción tan rápida! Desplegó urgentemente expertos cultivadores para interceptarlo. Al mismo tiempo, Tiegusen también planeó movilizar numerosos papeles pintados para interceptar a los Golden Corpus Generals. Pero en ese momento, Luosi ya había emitido otra orden militar, ordenando a los jinetes fantasmas sin cabeza que se retiraran, mientras los grupos de fantasmas ahogados atacaban desde ambos flancos. Estos fantasmas ahogados formaron un tramo continuo, entrelazándose con el vapor de agua, formando un río terrestre. Los fantasmas ahogados se ocultaron en el río, evitando la mayoría de los ataques con papel talismán. El río serpenteaba, corriendo hacia la puerta de la ciudad. Tiegusen se vio obligado a enfrentarse al río ahogado, aunque nuevamente frenó la ofensiva enemiga, también perdió la oportunidad de limitar eficazmente a los generales enemigos. Una vez que se rompió el estancamiento y se abrió la situación, Luosi exhibió la capacidad del comandante, presionando directamente a generales como Tiegusen. Técnica de sonido, canción de entierro de Nine Springs. Wu wu wu. La cítara con patrón fantasma de Xiaobei flotaba junto a Sangle Jolin, con los 10 dedos de este último tocando las cuerdas, todavía emitiendo ondas de inquietante música de cítara. La música sonaba como melodías funerarias, ignorando la mayoría de las medidas de protección y llegando directamente al alma. Los cultivadores que corrieron hacia ella se volvieron instantáneamente rígidos y lentos, sus expresiones distorsionadas y dolorosas bajo la música. Algunos dejaron caer sus armas al suelo, mirando fijamente al cielo, otros se debilitaron a las rodillas, arrodillándose directamente y llorando amargamente. Algunos tenían la mirada vacía, como los muertos vivientes, mientras que otros incluso se cortaron el cuello directamente y acabaron con sus vidas. Habilidad confuciana, protegiendo el cuerpo con el corazón literario. Al momento siguiente, Wan Ruanyu descendió por el cielo, corriendo para ayudar. Activó la habilidad confuciana, haciendo que las palabras cayeran como lluvia, cubriendo a muchos cultivadores, salvándoles la vida. Sangle Jolin, ¿qué estás haciendo? Wan Ruanyu miró a Sangle Jolin, con expresión agonizante y rugiente. Habilidad confuciana, renovando el corazón. Lanzó el hechizo, golpeando a Sangle Jolin con precisión. El color facial entumecido de Sangle Jolin cambió, pero solo por un momento, y pronto desapareció sin dejar rastro. Wan Ruanyu ya percibía algunos detalles subyacentes, incapaz de evitar sentir desesperación. Porque descubrió, solo por un momento antes,
que National Power apareció en Sample Yolin. Claramente, es el poder nacional del inframundo Guangchuan. A menos que Wen Ruanyu se una a un reino de cultivo, no puede contrarrestarlo directamente utilizando el poder nacional. Esta no es una simple diferencia en la escala de fuerza, sino una diferencia en el nivel. El problema es que el poder nacional solo funciona dentro del territorio nacional. ¿Por qué se puede utilizar el poder nacional del inframundo Guangchuan en mi mundo mortal? Wen Ruanyu estaba inquieto y dudoso en su mente. Escribió frenéticamente, dispersando nuevamente una ráfaga de palabras por el aire. Habilidad confuciana, canción de detención y danza de ruptura. Las palabras formaban una pieza de escritura en el aire, encerrando un segmento del campo de batalla, restringiendo en gran medida la función de la técnica sonora. Sample Yolin tocó persistentemente la canción del entierro de Nan Springs, con reacciones no agudas. Obviamente, al haber sido controlada por la fuerza, su poder de combate enfrentó una tremenda reducción. Sin embargo, la presión de Wen Ruanyu aumentó rápidamente. Porque detrás de Sample Yolin, 6 Golden Quagos Generals llegaron al unísono. Aún más aterradores que todos recibieron apoyo de poder militar, y sus capacidades de combate casi alcanzaron el nivel del alma naciente. ¿Cómo se puede librar esta batalla? A pesar de sus profundos sentimientos por White Paper Immortal City, Wen Ruanyu solo pudo evadir temporalmente el ataque, preservándose. Pero al momento siguiente, Confusion Skill revivió. La suave luz blanca no solo reforzó a Wen Ruanyu sino que también fortaleció las palabras anteriores, suprimiendo las puntas de espada de 6 generales fantasma. El sentido divino de Wen Ruanyu escaneó detrás de él y su corazón se aclaró. Vio a Zhou Beniang liderando un equipo de cultivadores, corriendo a ayudar. Originalmente, Tie Gusen, al darse cuenta de que la puerta sur se convertiría en el foco principal, inmediatamente trajo fuerzas de élite y las transfirió con urgencia. Zhou Beniang fue el más cercano inicialmente, siendo así el primero en llegar. Los 6 generales fantasmas del núcleo dorado intercambiaron sentido divino, fusionando fuerzas rápidamente, cargando ferozmente y abrumadoramente hacia Wen Ruanyu y Zhou Beniang, los 2 cultivadores confucianos. Aunque ambos provenían de fuerzas poderosas y poseían la transmisión verdadera del núcleo dorado, lucharon contra espadas tan formidables. ¡Boom! Se produjo una explosión ensordecedora, no entre los 2 confucianos y 6 generales, sino en las raíces de la muralla de la puerta sur de la ciudad. El río ahogado se hizo añicos abruptamente y una colosal columna de olas explotó cuando emergió una criatura gigante. Se trataba de un gigantesco cocodrilo perforador de huesos, con sus 4 pies superando la altura de más de la mitad de la muralla de la ciudad. La robusta y pesada armadura de huesos desanimó a la mayoría de los atacantes, mientras que en ella existían numerosas púas de hueso blanco grandes y feroces, que combinaban ofensiva y defensa. Desde dentro del cocodrilo perforador de huesos, llegó el rugido del demonio cocodrilo de hueso blanco. Ciudad inmortal del libro blanco, hoy caerá. ¡Boom! El cocodrilo perforador de huesos hizo que su enorme cuerpo se moviera como un ariete gigante de asedio, golpeando contra la ya delgada mitad de la muralla de la ciudad. El violento choque provocó que estallaran grietas en la muralla de la ciudad, que luego se extendieron ampliamente. Los cultivadores en la muralla de la ciudad se tambalearon uniformemente, mientras que los que se mantuvieron firmes apuntaron ferozmente al cocodrilo gigante. Varios ataques cayeron sobre la armadura del cocodrilo gigante con un efecto mínimo. El cocodrilo gigante perforante de huesos también cayó dentro de la composición militar, disfrutando de un refuerzo de poder militar, y su fuerza se acercaba al nivel del alma naciente. El cocodrilo perforador de huesos retrocedió varios pasos, preparándose para cargar nuevamente. Si golpea con fuerza, es posible que la muralla de la ciudad no resista y colapse una parte importante. La puerta de la ciudad podría cerrarse, pero si una gran sección de la muralla de la ciudad fuera destruida, significaría el descenso de la mayor parte de la ciudad inmortal del libro blanco al abismo de la derrota. Bestia, prueba el ventilador de hierro. En un momento crucial, Tie Gusen, con ojos furiosos llenos de venas inyectadas en sangre, cargó ferozmente. Pisó pesadamente, sus botas Magic Treasure rompieron una ola de luz espiritual amarilla, activando la técnica del elemento tierra de reducir la tierra, moviéndolo rápidamente a través de la distancia, hacia la muralla sur de la ciudad. En una situación desesperada,
Tiegusen saltó al borde de la pared, como arrojado desde una catapulta, saltando ferozmente hacia el cocodrilo gigante perforador de huesos. En el aire, levantó el abanico de hierro del tesoro mágico sobre su cabeza, vertiendo maná salvajemente. Artes marciales, montaña destrozada. El sello del comandante del ejército de la guardia de la ciudad brilló, realzando el White Paper Immortal Cities Array. El gen metal y surgió del Iron Fan, fusionando varios poderes y materializándose en un ataque aterrador. El aire se comprimió extremadamente, emitiendo gritos angustiosos bajo una tensión insoportable. Este golpe, como un pico de hierro que se balancea hacia arriba, tenía un poder inmenso suficiente para desarraigar la geodinámica, sacudiendo la ciudad firmemente antes de derrumbarse violentamente. Golpe sordo. El ventilador de hierro se estrelló contra el cráneo del cocodrilo gigante perforador de huesos, resonando con un sonido espantoso y fuerte. La brutal onda expansiva estalló y se dispersó furiosamente en todas direcciones. Los cultivadores más cercanos, independientemente de si eran amigos o enemigos, tenían los huesos fracturados y la sangre brotaba de 7 orificios, como si fueran muñecos de trapo. Eran arrojados al aire antes de estrellarse fuertemente contra parapetos o edificios traseros, creando un puro desastre de carne y sangre. El cocodrilo gigante perforador de huesos rugió. Sus gritos sacudieron el cielo y la tierra, llenos de agonía. Su enorme cuerpo se estrelló hacia abajo, hundiéndose en su mayor parte de nuevo en el río ahogado. Crack, crack. Las púas óseas sobre su cuerpo también vibraron y se rompieron en abundancia. Dentro del cocodrilo gigante, el demonio cocodrilo de hueso blanco vomitó sangre con un fuerte gemido y se debilitó. La ferocidad del cocodrilo gigante perforador de huesos se desencadenó, queriendo venganza, pero el demonio cocodrilo de hueso blanco lo controló apresuradamente, dirigiendo un retiro para una recuperación urgente. El cocodrilo gigante era la carta más grande del demonio cocodrilo de hueso blanco, su fuerza real, y no podía agotarse contra el enemigo al comienzo de la batalla. El demonio cocodrilo de hueso blanco todavía planeaba empuñar al cocodrilo en batallas posteriores para obtener victorias. Contacto, tos.